Voy. ¡Fúgalo! ¡Ese vato nos quiere tronar, Diana! ¿Entiendes? ¡Piensa en tu jefe! ¡Pues, dame la mano! ¡Aguas! ¡Vámonos! Leo. ¿Estás bien? Sí, amor. Ahora me toca a mí. Acompáñame. Órale, vámonos. Empieza por explicarnos qué hace la mujer de Chema Venegas, aliada con la gente del Cabo aquí en Colombia. ¿Qué fregados quieres? ¿Cómo te llamas? ¡Nombre completo! ¡Guillermo Salas! Ponte a tus patrones. En especial, el Ismael Casillas. Mejor mátame porque no te voy a decir ni una palabra. Está bueno. Y así quiere las cosas. El cliente lo pida. No te creo ni madre. Todo eso esto. Alianzas. Y ahorita mismo me vas a decir cuál es tu verdadero plan, ¿cómo lo ves? A mí no me amenazas. No tienes idea con quién estás hablando. Es el porque estás bien rica. Y me avientas tus miraditas completonas. Vas a poder manipularme. Estás bien. Mira, morro. Mejor cálmate. Si no quieres que en vez de aliada me convierta en tu enemiga. Creo que está cometiendo un error. Usted también. Con esa actitud, ¿de verdad cree que lo voy a regresar a su puesto? Es mejor tener gente en su gobierno que la proteja. La gente fuera que pueda ser una piedra del zapato. ¿Qué es eso, una amenaza? No. Estoy haciendo ver que no soy un militar más. Conozco este país. Conozco a los poderosos que lo manejan y sé qué puertas tocar para conseguir los deseos de este gobierno. Mi deseo era que capturara a los Casillas y no lo hizo. Me estaba tardando más de la cuenta, lo acepto. Pero los iba a capturar. Eso ya no importa. Usted ya está fuera de este gobierno. ¿Cómo que nos cayeron? Déjela, Sare. Nosotros lo que queremos son las tierras del Cabo y su merca. Cedí para vernos donde ustedes me lo pidieron. Les ofrecí que fuéramos equipo. Y a cambio de eso me agarraron a tiros. Eso no se hace. Ya te expliqué, morra. Esto no es contigo. Tal vez el Cabo es el que tiene a mi jefe y a la Ruti, ¿entiende? Dejen de hablar tanta... Se les acabó la rumba. ¿Qué quieres? Que seamos socios. Los Casillas y los Venegas. Sin traiciones. Sin guerras. ¿Qué dices? ¿Aceptas este trato o seguimos con las muertes? ¿Cómo le va a Cabo? Cuénteme para qué soy buena. Bueno, realmente es una oferta. Una oferta tan buena que nadie sería capaz de rechazar. Échelo. Me quiero cambiar de bando. Skinny, mendigo, hijo de la fregada. Pues, ¿qué andas haciendo por aquí? ¿Qué? Primero salúdame, tata. Venga para acá, dame un abrazo y un arreglón. Véngase para acá. Cuéntame todo. Aquí para reportar que ya aparecieron los primeros. Quiero trabajar al lado suyo, en su organización, pasarme de bando. Milton, te agradezco mucho tu ofrecimiento. Pero, ¿quién me garantiza que esto no es un plan tuyo y del gancho para después traicionarnos? Ingeniero, si yo quisiera a usted atacarlo, ya habría dado la orden en Colombia de que mataran a su hija. Sería el peor error que cometerías en tu vida. Entonces véalo como una muestra de mi buena voluntad con usted. No, no me es suficiente. Ok, le voy a dar otra. Le voy a contar algo que nadie sabe. El próximo en morirse
va a ser el gobernador de Sinaloa. Y si ustedes no lo cuidan, lo van a matar rapidito. La información que le voy a dar no me va a llevar más de 30 segundos. Habla. Hoy mismo corre un plan de parte de la gente del Gancho para asesinarlo, señor gobernador. Si yo fuera usted, anticiparía el ataque y prepararía un contraataque. El general Santiago Cifuentes, quien fue recientemente dado de baja, acaba de ser detenido en el aeropuerto de Los Ángeles, California. Tenemos imágenes. Cifuentes, quien es acusado por la DEA de estar aliado con el narcotráfico, está retenido en el aeropuerto antes mencionado mientras se define su situación en el vecino país. Esta es la primera vez en la historia reciente en la que la soberanía de México queda severamente golpeada al ser arrestado un general en la Unión Americana, acusado de ser cómplice del narcotráfico. Y ahora, honrando tu sinceridad, tengo que decirles que el cabo quiere saltar a nuestro bando. ¿Qué? Quiero usarlo para que nos ponga en bandeja de plata al Gancho y a su gente. ¿Y quieres dejárselo al parcero para que acabe con él o qué? Nada de eso. Nos lo tienes que entregar a nosotros. Pues merecemos acabar con esa mendiga rata. Sí. Miren, si algo me valió con el Chema fue hacerle caso a mi intuición. Créeme, Ismael, el cabo va a caer. Con eso te voy a demostrar de lo que soy capaz. El cabo no es un tipo de fiar, ¿verdad, primo? ¿Y hay alguien más del que tengamos que ocuparnos o qué tranza? Pues el Chacorta. Podemos perder a ese hijo de perra. Pero antes de que nos encuentre, lo tenemos que localizar nosotros. Pues si el Chacorta estaba en el puerto con el ejército, pues es casi un hecho de que trabaja con el general. ¿Será por él que al general lo están queriendo ver de narco? Para mí que ese general está mucho más untado que eso. Por eso lo agarraron los mendigos gringos. Y por eso quiero estar de vuelta a México. Si ese general o el Gancho tienen a mi jefe o a la Ruti, voy a comenzar una cacería en contra de ellos. Esto podría dañar las relaciones diplomáticas con el vecino país, de no atender en un marco de total respeto a nuestras demandas de cooperación. ¿Viste? Está funcionando. ¿Qué hiciste? Lo que intenté hacerle ver a Carmelita después de que me diera de baja y no entendió. Ahora tuvo que ser a las malas. Solo resta esperar. Ver qué tanto están dispuestos a ceder los gringos. ¡No les entra! ¡No les entra! ¡No les entra! ¡No les entra! ¡Ya casi lo tengo, cabo! ¡Tron! ¡Hay que abortar! ¡Hay que abortar! ¡Hay que abortar! ¡Retirada! ¡Para! ¡Retirada! ¡Sigamos! ¡Vamos a hacer nosotros! ¡Retirada! ¡Vamos, sigan! ¡Tienen un misil! ¡Retirada! ¡Vamos, ya casi lo tengo! ¡Pues ya casi lo tengo! ¡Retirada! ¡Cabo! ¡Baboso! ¿Estas camionetas eran del ejército? No, son del Gancho. No, gracias, no fumo. El Gancho tiene lo suficiente para acabar con lo que se le atraviese. Pues nunca esperé ver algo así. Ahora sí confía en mi información, señor gobernador. Gobernador, ahora que lo pienso, ahora que mi hija viene en camino, yo creo que más adelante le voy a pedir un favor muy importante. Lo que necesite. Son ustedes, ¿verdad? La dinastía Casillas. Esto es en serio. Yo aquí quiero brindar por nosotros, por los que quedamos,
y por los que ya no están. ¿Está bueno? Y por el patrón, Isma. Por la patrona Ruti. Y por la Mecha. Que en paz descanse. Y todos los que nos ayudaron. Eugenia Listuris, ¿dónde está? Estoy haciendo un encarguito, luego la vamos a poner. ¡Por los Casillas! ¡Vámonos! ¡Eso! Ay, hijo de eso. Mendigos hijos de la tiznada, ya me estaban aguando la fiesta. Hoy es un día para estar alegres. Esta brindadera ya me estaba sacando las de San Pedro, nada más de acordarme que este pobre angelito se quedó sin su mamá, la Mecha. Pues, mi carnalita chula. ¿Cómo está, chula hermosa? Pues brindemos por la vida que lo supo traer de vuelta. No se pase de listo, ¿eh? Míralo. Salud, porque la vida los trajo de vuelta. Gracias, jefa. Yo quiero brindar por nosotros otra vez. Pero por nosotros y por el futuro que viene. ¡Por los Casillas, frega madre! ¡Órale! ¡Ay, hijo de su madre! Ya me hacía falta esto. ¿Y otro? Las coordenadas, pero para que vayas a misa. Mira nada más. ¿Quién te estará mandando un mensaje en este momento? ¡Quieto! Entonces, ¿qué, primito, vieron o no? Cántemelas. Explíquese bien, mijo. ¿Cómo así que vio un fantasma? ¿De qué está hablando, parcero? Ya llegué a México. Así que relájese, pero ahorita mismo voy para Culiacán. Para Culiacán. Está bueno. ¿Y tú sabías de todo este relajo? Ya te voy conociendo mejor. ¿Qué hubo, mija? ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Andaba con la Albita, igualita que tu nieta, la Santita. Ah. Y verás, tata. ¿Ese puesto de lotes qué onda? Lleva ahí mucho tiempo. ¿Tú también? Hará como 2 días que lo vengo viendo. Mira, prima guacha, nos salió genio el morrillo. Está a poner su business, ¿qué? Mira. No más. Está bien, chula. Está bonita, ¿no? Oye, primo. Algo me huele mal. Ya luego les cuento cómo la vamos a comercializar. Ay, sí, no he hecho otra cosa más que hablar de las camisetas, los influencers y no sé cuánta otra madre. ¿Qué? ¿El puesto de lotes? Sí, man. Se lo dije a la Tata y le advertí al Merlín. Pero todos piensan que soy un traumado, que estoy loco y pues ya valí madres. No, hermano. No estás loco. Pues llegaron hace como 2 días. Cabecito. Tenemos que movernos. Estos vatos ya pueden estar guachando. Igual hasta nos vieron llegar, primos. Nos tenemos que pegar. Pero de una. Vámonos. ¡Perros! Tenemos que alistarnos. Vamos a pelar, vato. ¿Y Mariana? ¿Qué? Le tengo un mensaje del patrón. De tu jefe, pues. ¿Qué estás diciendo, Skinny? Nada, pues. Me estaba esperando a ver si aparecía Ismael, pero pues no aparece. Es un mensaje del mismísimo Señor de los Cielos.